Bueno, aquí estamos de nuevo. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo encuentro para hablar de mejor gestión. Hoy es un retomar después de algunos meses de pausa. Aquí estamos de nuevo y en este momento trabajando con un tema muy interesante para hablar de la gestión de salud. Tema bastante interesante para nuestro público, tanto en Colombia como en México. En esta ocasión vamos a tomarle el pulso a la gestión en salud, con temática muy interesante desde lo que es la mejora continua, digamos que hasta la innovación. Para esto, nuestro experto del día de hoy, quien nos acompaña es el doctor Nicolás Bedoya, quien es un médico colombiano, magíster en sistemas integrados de gestión, es auditor, es coach y consultor senior ingeniero, con más de 20 años de experiencia en todas estas temáticas y con un amplio recorrido por diferentes instituciones de salud, sobre las cuales digamos que no solo ha tenido la oportunidad de conocer en las experiencias específicas, sino de poner en práctica, digamos que todos sus conocimientos. Buenos días, Nicolás, y bienvenido de nuevo a nuestro espacio de Hablemos de Mejor Gestión. Bueno, buenos días, Alejandro, buenos días a todos. Un gusto estar de nuevo aquí compartiendo conocimiento, compartiendo experiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nuestra agenda del día de hoy, después de la charla de Nicolás, lo que tendremos será específicamente un conversatorio. Nicolás nos hace una breve presentación donde nos expone todo su conocimiento, donde expone el ejercicio de la relación entre lo que es la innovación, los sistemas de mejoramiento y gestión, la mejora continua y cómo estos cruzan para ayudarnos en todos los sistemas o en las instituciones de salud. Posterior a eso, digamos que bienvenidas todos sus comentarios, todas sus preguntas. Estas preguntas las recopilaremos, las pueden hacer a través del chat y luego tendremos ese espacio para conversar. Finalizado este ejercicio de las preguntas, donde responderemos y tendremos pues ese breve conversatorio, pues se viene un sorteo. Dicho sorteo, el ganador de dicho sorteo será ganador de una sesión de coaching directamente con nuestro experto Nicolás, con el cual, pues bueno, allí ya efectivamente lo disfrutarán. Les recomiendo mucho que puedan hacer parte de este sorteo. Y ya sin más preámbulos, bienvenido Nicolás, queremos escucharte y pues por supuesto una vez más aprender mucho de lo que tienes para contarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Entonces voy a quitar mi camarita y a compartir pantalla para compartirles la presentación. Bien, ahí estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, está bien. Listo, perfecto, gracias, Alejandro. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a tomarle el pulso a la gestión de salud. Vamos a hacer un conversatorio muy interesante sobre cómo pasamos de la mejora continua, que sigue siendo un tema absolutamente relevante y vigente, y cómo llegamos a la innovación, específicamente en el sector salud. Vamos a mirar algunas cosas preliminares antes de llegar al tema de gestión de innovación en salud. Vamos a mirar algunas cosas, digamos, en general. Entonces, los sistemas de gestión siguen siendo una de las herramientas más importantes hoy en día para poner a las organizaciones en un nivel competitivo, en un nivel de eficiencia y en un nivel de desarrollo de productos y servicios de élite mundial. Y ustedes ven en la diapositiva, permítanme un momento, saco mi puntero láser, ustedes ven en la diapositiva la imagen de cómo es la estructura de la actual norma ISO 9001-2015, la norma del sistema de gestión de la calidad, donde vemos elementos de entrada con la necesidad y
los requisitos del cliente y el contexto de la organización. Y son elementos centrados para mover toda esta maquinaria que tiene esta norma internacional que inicia por el tema de la planificación, luego vamos al apoyo de operación, evaluación de desempeño y mejora. Y hay un elemento central en la norma, que está en el apartado 5, pero que es central y es transversal a toda la organización, a todo el sistema de gestión, perdón, que es el liderazgo. Y ese es un elemento importante a tener en cuenta. Y toda esta maquinaria nos sirve para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, lograr resultados del sistema de gestión de calidad eficientemente y productos y servicios que verdaderamente encanten a su público objetivo. ¿Cuáles son los beneficios rápidamente de un sistema de gestión de la calidad? Pues facilita la comprensión multidimensional, que vemos todas las dimensiones de la organización puestas acá, aumenta la concienciación frente a la gestión de riesgos y oportunidades, genera mayor eficiencia, estimula la participación del personal de la organización, porque obviamente hay un tema de implicación y de colaboración importante en todos los niveles de la organización y de todas las personas, mejora el enfoque y la gestión de los procesos, mejora los niveles de desempeño de la organización y mejora el enfoque y la satisfacción del cliente. Y hay muchos otros beneficios, pero digamos que estos son los que a mi juicio son los más importantes. Y un elemento fundamental que nace en 2019, esta norma ya venía, pero digamos que en 2019 se da un refresh de esta norma sobre sistemas de gestión de innovación y viene a potenciar y a crear sinergia con los sistemas de gestión de la calidad, y es la norma ISO 56002 de 2019, digamos en el campo internacional. En Colombia específica está la NTC 8501 de 2018, pero digamos que vamos a referirnos a esta norma, a la 56002, por ser una norma internacional. Ambas normas, la 5801 y la 56002, son normas que, como la ISO 9001 y todas las normas ISO hoy en día, tienen el mismo diseño, la misma estructura del anexo SL de alto nivel. ¿Cuáles, digamos, las consideraciones importantes de esta norma de sistemas de gestión de innovación? Lo primero, tiene el mismo desarrollo PHBA de todas las normas ISO. Es decir, tiene planificación, tiene operaciones, tiene evaluación del desempeño, tiene la mejora en lo que es el PHBA. Pero adicionalmente, en el apartado 8, que es el apartado, digamos, central de todas las normas internacionales ISO, tiene las operaciones. Y la operación está fundamentada en cuáles son los pasos que debemos dar para hacer innovación, para pasar de un propósito, de una oportunidad, a una construcción de valor mediante modelos de innovación. Y dicho sea de paso, este mismo modelo que tiene esta norma 56002 está basado en los conceptos de el Design Thinking, que es una de las herramientas más importantes en innovación y en innovación estratégica, que vamos a tocar esto un poco más adelante. ¿Qué tiene? Identificar oportunidades, crear conceptos, validar los conceptos, desarrollar soluciones y desplegar soluciones. Todo eso tiene un elemento fundamental que es el alto nivel que tiene el liderazgo, la importancia que tiene, digamos, la implicación y la capacidad de la alta dirección de liderar los procesos para lograr el compromiso, la visión, la estrategia y la política frente a un contexto de la organización que quiere desarrollar los modelos de innovación. ¿Qué beneficios trae? Ya vimos los beneficios de la gestión de la calidad, ahora miremos la gestión de innovación. Los beneficios son mayor capacidad para gestionar la incertidumbre, y esto es muy importante en los entornos VUCA, que vamos a ver en un instante. Mayor resiliencia y sostenibilidad, digamos que el tema de continuidad de negocio es un tema que vamos a tratar probablemente en el conversatorio Alejandro y yo, de una manera más detallada. Compromiso y empoderamiento del personal, menores costos, más eficiencia y mejor productividad, renovación sostenida del portafolio de productos y servicios, mayor satisfacción del cliente y de otras partes interesadas y una mejor reputación y valoración de las empresas. De manera que las organizaciones no solamente se desempeñan mucho mejor, sino que valen más a través de estos modelos de innovación. Y un elemento importante para entender qué es lo que tenemos que hacer para podernos conectar con la innovación y conectar con los desafíos actuales a nivel mundial por la pandemia y por los movimientos que hay a nivel social, político, económico y organizacional en todo el mundo, es entender los entornos VUCA, esos entornos volátiles, inciertos, complejos, ambiguos que hoy en día estamos viviendo y que afortunadamente o desafortunadamente con el tema de la pandemia nos ha obligado realmente a entender y a incorporar dentro de nuestra vida diaria organizacional
el entorno VUCA. Es volátil porque de alguna manera las organizaciones pueden perder la estabilidad y la predictibilidad en un entorno tan supremamente convulsionado. Es incierto porque pierde la capacidad para identificar los cambios que se vienen y todos los días tenemos que reinventarnos en un entorno VUCA. Es complejo porque vienen unos movimientos tenaces, dinámicos, que nunca se habían visto antes y que nos impulsa a hacer cambios significativos si queremos persistir como sociedad y como organizaciones. Y es ambiguo porque esos cambios dados, digamos, en este entorno, producen un alto nivel de incertidumbre y realmente no se sabe cuál va a ser el impacto final y real que va a tener dichos movimientos y dichos cambios. Entonces, ¿cómo afrontar los entornos VUCA? Primero, hay que aprender a desaprender para volver a aprender. Es decir, dejar la hoja nuevamente en blanco para volver a escribir una nueva historia. Y muchas organizaciones a nivel mundial han tenido que reescribir su historia o simplemente han desaparecido. Es una decisión de cada uno de los miembros de la alta dirección que quieren desaparecer o rehacer. Segundo, pasar del individualismo a un estado de co-creación, y esto es muy importante, el tema colaborativo es fundamental hoy en día, es un factor crítico de éxito de todas las organizaciones, ya no basta con una mente individual, es necesaria una mente colectiva. Acelerar las interacciones, el tema colaborativo, el tema de comunicación en todas las direcciones y por todos los mecanismos que existen hoy, digamos, en el Internet de las cosas y en los mecanismos de comunicación actuales a nivel del mundo digital. Comprender que las formas de comunicación han cambiado. Ya no simplemente nos hablamos por teléfono o hacemos una reunión presencial. Hoy, en ese instante, en el aquí y ahora, estamos reunidos a kilómetros de distancia en diferentes países del mundo, escuchando esta conferencia gracias a que existen nuevos mecanismos de comunicación. Eso es innovación pura aplicada en el aquí y en el ahora. Y finalmente, los activos intangibles han ganado relevancia. Lo que antes era, digamos, activos duros, hoy en día son los activos, digamos, blandos, la marca, la imagen, la reputación, los que han ganado relevancia para poder realmente competir en un entorno VUCA. ¿Y por qué adicionalmente? Porque los paradigmas de gestión han cambiado. En el siglo XX nosotros escalábamos y lográbamos, digamos, un alcance definido en las organizaciones. Hoy en día nos interesa más la velocidad y la fluidez. Antes éramos reactivos, hoy en día somos ágiles y predictivos. Queremos estar 20 pasos adelante de la competencia y 20 pasos adelante de lo que antes hacíamos. Límites organizacionales rígidos. Hoy en día los límites organizacionales son flexibles, como la competencia y como los mercados. Antes mandábamos y controlábamos, y esos jefes que antes existían, que eran completamente jerárquicos y autoritarios, tienden a desaparecer cada vez más y le damos la cabida a la capacidad creativa de todos los miembros del equipo, no solamente al líder o el jefe, entre comillas. Antes éramos reactivos y adversos al riesgo, ahora nos gusta el riesgo, gestionamos el riesgo y lo convertimos en oportunidad. Y esa es una competencia organizacional fundamental para competir en el entorno VUCA y para romper los mecanismos o los paradigmas de gestión. Antes teníamos una firme intención estratégica. Hoy en día buscamos crear beneficios y propósitos que estén centrados en la agregación de valor. Y al final de la presentación, cuando entremos en el tema de salud, vamos a ver esto de una manera mucho más clara. Ventaja competitiva era lo que nos asistía. Hoy también nos asiste la ventaja competitiva, pero sistemática. Una y otra vez tenemos que reinventar nuestra manera de diferenciarnos del mercado con nuestros productos y servicios. Y esto es muy importante, datos y análisis. Antes hacíamos análisis de tipo descriptivo. Hoy en día hacemos análisis de tipo predictivo y síntesis de grandes datos. La Big Data es una herramienta fundamental en la innovación y en la competitividad de hoy en día de las organizaciones. Entonces, ¿cuáles son los cambios que se han dado en la gestión estratégica? Que es uno de los elementos más importantes para poder competir en estos mercados tan convulsionados. El primero es el Design Thinking, usted lo ve en la diapositiva, donde tenemos una etapa de experiencia del usuario, una etapa de creatividad, una etapa de selección y de diseño y ejecución. Porque el Design Thinking se centra en el ser humano. El Design Thinking se reinventa y reinventa las organizaciones a partir de un concepto eminentemente humanístico dentro de la estrategia de negocio. Es un cambio de paradigma fundamental. Segundo, el storytelling es una herramienta fundamental. ¿Cómo contamos historias? Y cómo contamos la historia futura, donde queremos llegar para poder definir lo que tenemos que hacer para llegar a ese futuro.
Eso es storytelling. Luego hacemos previsión estratégica. Como hoy la estrategia tiene que ser prospectiva, tiene que ser predictiva. Ya no es suficiente con estrategia retrospectiva o histórica o simplemente descriptiva. Tenemos que romper los paradigmas competitivos. Cómo reinventamos nuestro modelo de negocio, cómo aumentamos la percepción de valor de nuestros clientes, cómo administramos la cadena de valor interna y la cadena externa y la cadena de valor externa de las organizaciones, y cómo creamos más beneficios para todas las partes interesadas. Estos son los 4 elementos del paradigma competitivo de hoy en día en las organizaciones que innovan. Esta figura es importante, los catalizadores corporativos, esas figuras que conectan a las altas esferas de la organización con el público, las altas esferas de la organización con los mandos medios y con la base. Entonces hay 3 tipos de catalizadores corporativos. El catalizador corporativo genio, el catalizador corporativo líder y el catalizador corporativo campeón, que es el que traduce los mensajes de la alta dirección a todos los niveles de la organización. La evolución de organizaciones ambidiestras, esto es una figura absolutamente relevante y diría que imprescindible en mi opinión, cómo las organizaciones deben ser ambidiestras, deben simultáneamente gestionar sus modelos de negocio, sus modelos de gestión de la calidad y sus modelos de innovación de manera simultánea, no una cosa fuera de o una cosa después de, en simultáneo. Y la sistematización de la innovación, que está centrada en 4 elementos fundamentales, que es la cultura, la arquitectura organizacional, los procesos y el enfoque al cliente. Esos son los 4 elementos de la sistematización de la innovación. De manera que todas estas herramientas que tenemos para hacer gestión estratégica nos reinventan los modelos y las herramientas que tenemos actualmente para esto. Y entrando en materia, innovación en salud. Bien, la innovación en salud es importante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una crisis económica del sector. Por lo menos en países de América Latina, como México, como Colombia, como Argentina, el mismo Chile, etcétera, seguimos viviendo dificultades enormes en el sector. Debemos entonces afrontarlos de una manera innovadora a través de los mecanismos que acabo de mostrar, con herramientas simpáticas como la norma 56002 o la NTC 8501 para el caso colombiano. Y esas son herramientas fundamentales. 2, hay un incremento en la proporción de enfermedades crónicas, independientemente de COVID-19, con COVID o sin COVID-19, las enfermedades crónicas aumentan de manera significativa, digamos, en la epidemiología de todo lo que nosotros hacemos en el sector salud. De manera que las enfermedades crónicas son cosas, situaciones que tenemos que afrontar de una manera inteligente y de una manera innovadora. Y los costos en salud son absolutamente enormes gracias a las enfermedades crónicas. Mayores posibilidades de trabajo interdisciplinario que agregue valor, ya habíamos hablado del tema colaborativo, mayor comprensión de la dinámica de salud y enfermedad, y la evolución de la sociedad requiere nuevas maneras de abordar problemas en salud. Ya vamos a ver en las últimas 2 diapositivas cómo el cuidado basado en valor es lo que hoy en día está, digamos, mandando la parada en la gestión de los sistemas de salud. ¿Cuáles son los beneficios de innovar? Pero antes de los beneficios quiero mostrar la definición de innovación en el contexto de salud. La voy a leer textualmente. Cualquier combinación de actividades o tecnologías, ojo con esto, que rompan el equilibrio de los rendimientos exigentes. Eso se refiere al tema disruptivo de la innovación en la consecución de los resultados, de manera que se expanda el campo de lo posible. Ya no nos importa tanto los resultados, nos importa la manera de hacer las cosas, nos importa el viaje. Porque si hacemos las cosas bien y el viaje es exitoso, e innovador, disruptivo, creativo, los resultados también lo serán. ¿Y qué pasa en el ámbito del cuidado de salud? Que hay cosas que aumentan y cosas que podemos disminuir a través de la innovación. ¿Qué aumentamos? Mayor comodidad, es decir, el tema hospitalario, el tema de la accesibilidad y la velocidad para poder hacer diagnósticos y tratamientos, mejora el acceso y es un acceso mucho más sencillo. Ya no hay que pedir cita físicamente, ya se puede hacer a través de una aplicación, en un computador, en una tablet o en un móvil. Se genera más valor, ya lo vamos a ver, y se mejoran los resultados como consecuencia de todo esto. ¿Y qué logramos disminuir? Logramos disminuir los tiempos requeridos por los pacientes y los proveedores para acceder a los servicios de salud y a las entidades de salud, tanto del aseguramiento como de la prestación, cuando el modelo funciona de manera adecuada. Mejoramos o disminuimos el costo y mejoramos o disminuimos la complejidad de las organizaciones porque las hacemos mucho más
simples, el valor de lo simple. Y este es un elemento fundamental que quise traer, digamos, aparte de todo, la economía colaborativa en salud. Y hoy en día existen modelos en América Latina que están basadas en economía colaborativa. En Argentina, por ejemplo, la radio Polifata es una radio que está hecha para pacientes psiquiátricos muy interesante. Unidos Somos Más es una iniciativa de México para crear una comunidad de pacientes con discapacidad, aprender de su enfermedad, compartir conocimientos y compartir experiencias. Es digamos, un elemento fundamental. Y así sucesivamente. Cuando estemos hablando con Alejandro, seguramente vamos a tocar alguna de estas cosas. ¿Cuál es la importancia de la red de colaboración? Forman parte del equipo de personas automotivadas, con visión colectiva, porque comparten una experiencia y una problemática, utilizan la web, colaboran con un objetivo común e intercambian información, ideas y trabajo. Entonces la innovación se fundamenta en su capacidad para generar información y conocimiento de manera inmediata y por tanto democratizan el aprendizaje, digamos que ponen en el haber de las personas que están dentro de esa comunidad. Y estas dos últimas diapositivas son de mucho valor. El cuidado basado en valor. Hoy en día nosotros no deberíamos hacer asistencia médica a nivel de las instituciones sanitarias simplemente a través de un diagnóstico. Existen las personas tienen nombre, esos nombres significan que esas personas han tenido una experiencia y unos sufrimientos. Entonces los líderes de las organizaciones deberían y deben replantear la forma de gestionar la relación de salud-enfermedad de tal manera que las personas, los pacientes participen activamente en su proceso de salud-enfermedad y se cuiden a sí mismos, que adicionalmente exista un cuidado continuo de los pacientes y todo eso permite a su vez reducir los costos, crear nuevas fronteras de datos para ver cómo el análisis predictivo es un elemento fundamental para poder, digamos, predecir lo que puede pasar con una persona que tiene ciertos factores de riesgo y lo que ya me referí al tema de la economía colaborativa. Entonces eso nos lleva a la pregunta de cómo lograr más con menos. Primero, creando un nuevo ecosistema que nos permita gestionar el cambio a través de dos modelos organizacionales fundamentales. La organización ambidiestra y la organización que aprende, que sigue siendo vigente. Eso no es nuevo, pero la organización que ambidiestra sí es relativamente nuevo. Y dos, la Internet de las cosas. La Internet de las cosas a través de redes sociales, de los webinars y de otros mecanismos que permiten que yo pueda acceder a datos en tiempo real para poder hacer diagnósticos y predecir la evolución de un paciente, incluso el estado de gravedad en el que puede entrar. ¿Cuáles serían entonces, digamos, los elementos que nos permitirían tener una transformación real de nuestro modelo de negocio? Tres elementos. Primero, nuevas demandas de consumidores, por ejemplo, a través de turismo de salud, que es una idea muy interesante, todo un sector interesante. La economía colaborativa, vuelvo con ella, y del consultor a la casa. Modelos de cómo puedo hacer todo mi cuidado de salud desde casa sin tener que ir obligatoriamente a una institución de salud, sino en ciertas condiciones específicas. Y ahora en el tema de la pandemia eso se ha fortalecido, obviamente. Segundo, alineación de incentivos financieros. Existen nuevos modelos de pago, específicamente la capitación ajustada a condiciones específicas o los modelos de pago global prospectivo que permiten llevar a una compensación, no por precio, sino por valor, es decir, a una compensación por desempeño. Y finalmente, nuevas fuentes de datos, la interoperatividad de datos, la seguridad de la información y los patrones de práctica que dan como resultado modelos de salud y de costos mucho más eficientes. Y digamos que todo lo que son los análisis predictivos y los big data nos permiten tener unas nuevas fronteras y unas nuevas fuentes de salud. Todos estos tres elementos que permiten transformar los modelos de negocio, nos permiten expandir los campos de lo posible, nos permiten tener un mejor desempeño y más innovador y por supuesto crear nuevos modelos de negocio en salud como el cuidado basado en valor. Y básicamente eso era lo que tenía para compartir con ustedes desde el punto de vista teórico. Muchísimas gracias. Vamos entonces a darle paso al conversatorio de las preguntas. Con muchísimo gusto estaremos respondiendo. Bueno,
Muchísimas gracias, Nicolás. Efectivamente, es un tema bastante interesante. Se me antoja muy corta la charla. Veo ahí una cantidad de cosas interesantes sobre las cuales discutir. Digamos que los diferentes matices, las diferentes teorías que pueden como encaminar o enrutar como el ejercicio. Y pues bueno, ahí veo que hay una serie bien grande de preguntas. Pero pues yo me Ok. voy a tomar el atrevimiento de tener la palabra y por eso hacer la primera. Y es que, pues ahí veo que hay cosas que son novedosas, pero veo que hay otras que vienen, digamos, como de hace algún tiempo, ya podría decir uno. Dentro de lo que estás proponiendo, digamos que hay una mezcla de estas, digamos, metodologías. Mi pregunta es, ¿cuál es, si hay unas que ya vienen desde hace tiempo, cuál es el nivel de aplicación de estas metodologías en Latinoamérica? ¿Qué tanto conoces de casos exitosos sobre algún tipo de aplicación de estas técnicas de innovación en salud? ¿Pero me están escuchando? ¿Aló? ¿Alejandro? Yo te estoy escuchando. Ok, no, que parece que se me fue el internet por un instante. Bueno, mira, América Latina es una paradoja, en mi opinión, porque hay movimientos muy importantes desde el punto de vista de innovación. Innovación en salud es una obsesión, digamos, no solamente de las instituciones de salud, sino de las personas, digamos, de profesionales que han trabajado de manera consistente y de manera interesante en los diferentes países. Decirte, digamos, por ejemplo, que el índice mundial de innovación hoy en día nos ubica entre los primeros, dentro del grupo de los primeros 80 tal vez países en América Latina en innovación a nivel mundial. Pero el país más innovador, por lo menos que está en el ranking a nivel de América Latina, es Chile. Chile está en el primer lugar, en el segundo está México. México es un país que tiene unos movimientos de innovación muy importantes. Yo tengo aquí varios ejemplos que los voy a nombrar ahorita. En el tercer lugar está Costa Rica, luego está Brasil. Colombia está en el sexto lugar. Colombia está en el sexto lugar. Y bueno, después viene Uruguay, viene Argentina, eh, por decir alguna cosa, Panamá también está, Perú. Entonces, digamos que Chile, México, Costa Rica, Brasil y Colombia están punteando. Pero aún así, mira lo interesante, es que Chile está punteando en América Latina, pero Chile está en el puesto 54 según este índice mundial de innovación que salió, el último salió en el año 2020. México está en el puesto 55, o sea, tiene 55 países por delante de México en el tema de desarrollo de innovación en todos los sectores, no solamente en el sector salud, aunque México tiene cosas muy interesantes realmente en innovación. Costa Rica está en el puesto 56, Brasil en el 62, Colombia está en el puesto 68, luego Uruguay 69, Panamá 73, Perú 76, 80 Argentina y bueno. Hoy podríamos decir, pues, digamos, de todos, la información está disponible. Ahora, unas cosas interesantes, ¿no? A nivel, digamos, de emprendimientos, hay cosas bien simpáticas. Por ejemplo, una pareja de innovadores de Ecuador y de Colombia crearon una cosa que se llama Big Girl. Big Girl es una pantaleta, es una prenda interior para adolescentes que durante la menstruación, digamos, tienen un bolsillo impermeable. Eso suena, pues de alguna manera puede que a alguno no les guste que yo haga este ejemplo, pero eso ha tenido tal impacto a nivel social. Entonces imaginan lo que es para una adolescente su primera menstruación y tener que faltar a su plantel educativo, a su escuela, a su colegio, más todo el impacto psicológico y emocional que significa eso. Pues estos personajes han creado el Big Girl,
y es innovación. Porque una cosa que quiero decirte, Alejandro, es que todo el mundo cree que innovación es la cosa sofisticada, el aparato y digamos que el gran equipo, y no, son ideas simplemente importantes. En México, la clínica del azúcar es una especie de programa de aseguramiento prepagado para pacientes con cáncer y tiene todo un elemento de cubrimiento, de aseguramiento, de asesoría que le facilita el acceso a estos pacientes. Radio Colifata en Argentina, que lo nombré durante la presentación. Este me pareció interesantísimo. HandTalk de Brasil, que es una aplicación para el lenguaje de manos de los sordomudos. ¿Qué más tenemos en México? Unidos Somos Más. Y uno que me pareció absolutamente interesante, que lo quiero traer aquí, porque eso es un webinar bien, bien interesante, que es un brasier para mujeres que tienen propensión al cáncer. Se llama EVA. Y fue creado por un muchacho muy joven que se llama Julián Ríos Cantú, mexicano. Y ese brasier tiene una serie de dispositivos que permiten medir el calor y predecir cuándo esa paciente puede tener alguna manifestación de cáncer o desarrollar cáncer de seno. Eso me parece absolutamente impresionante y fue hecho en México con conocimiento mexicano y tecnología mexicana. Porque estos son, y bueno, puedo decirte muchos más, pero digamos como para responder tu pregunta, Alejandro. Bueno, no, bastante interesante el ejercicio. Bueno, aquí vamos voy a tratar pues como a sintetizar. Ahí veo algunas preguntas relacionadas con el sistema, con este tipo de metodologías, pero aplicadas al sector salud en instituciones públicas. Entonces, pues voy a juntar allí como tres preguntas que están sobre el tema. Fundamentalmente veo que la manifestación es como la dificultad que tienen las instituciones públicas para salirse de lo normativo. También veo aquí pues las dificultades asociadas seguramente a los recursos. También pensaría que está dentro de la pregunta para poder, digamos, dar el salto y transformarse. Es decir, tienen, al parecer, pues digamos que la legislación pues les las ata de alguna manera, las mantiene, les dificulta sus movimientos. También pues hay unos temas de recursos y pues aquí ponen un caso colombiano que también pues hay algunas cosas como la interoperabilidad y la historia clínica electrónica que hace parte de una ley pues como tal. Y a pesar de ello, digamos que a hoy las aplicaciones son pocas, pues yo personalmente conozco apenas un par de departamentos que tienen unos modelos que esperaría que ya estén funcionando este año. Incluso creo que hay unos que salieron, pero digamos que lo que manifiestan es que está desde 2015 y a hoy, digamos que no ha sido posible que este tipo de cosas se implementen debido a las dificultades mismas del sector público, que esa es como una pregunta, Nicolás. Sí, claro, hay unas dificultades importantes en el sector público, porque básicamente se necesita una voluntad política y una comprensión de lo que significa el movimiento de innovación. Y porque siempre se piensa en el costo, no se piensa en los beneficios, digamos, en cómo crear modelos que se centren en valor y en desempeño, y se cree que eso es mucho más costoso. Eso es un elemento fundamental, primero que todo. Aún así, el Ministerio de las TIC en Colombia y digamos que el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación en México han avanzado de manera importante en modelos, digamos, aplicables al sector público y al sector privado en modelos de innovación en el sector salud. Pero claro, el desafío persiste, o sea, no hay convencimiento de que esto realmente dé los resultados. Y una de las cosas que nos dificulta, Alejandro, digamos, entender esto es los altos costos en salud. Entonces, hay un actor, digamos, importante que de alguna manera obstaculiza, digamos, el desarrollo de los procesos, no porque él sea el culpable, sino porque tiene también sus propios desafíos, que es el lado asegurador. Entonces, las EPS están agobiadas por los costos en salud, las IPS están agobiadas porque no le pagan, digamos, lo que significa la atención en salud, y el gobierno está agobiado porque de alguna manera se ha perdido el control y porque en el sector en general, en el sector salud, existe
unos desafíos de asimetría de la información muy importantes en todos los niveles. Entonces, con tantos desafíos en el camino, realmente ver un camino de innovación expedito es muy complejo. Sin embargo, hoy en día vamos poco a poco entrando en telemedicina, vamos poco a poco entrando en la interoperatividad, en la, digamos, en la conexión remota y en la transferencia de datos, no solamente para la clínica, sino por ejemplo para el tema de facturación de los servicios de salud. Y como, si ustedes ven la página del Ministerio, por ejemplo, del Ministerio de Salud colombiano, existen hoy en día un desarrollo muy importante en el Big Data. El Big Data es una de las cosas más importantes que ha hecho los últimos gobiernos y las personas que han estado allí, personas muy relevantes en el sector tecnológico que han fortalecido la tecnología. Pero para resumirte la pregunta, Alejandro, en mi opinión, lo que no permite que los modelos de innovación entren al sector público, pero también al sector privado, porque el sector privado también está muy lejos de tener el desarrollo que necesitamos, es que no existe ni el convencimiento ni la voluntad política para poder desarrollar estos modelos porque se piensa que estos modelos son muy costosos y que se va a ir la práctica por allí. Si las instituciones tienen dificultades para implementar un sistema de gestión de la calidad ISO 9001, imagínate las dificultades que puede tener, no dificultades operativas, sino dificultades conceptuales, gerenciales para la implementación de una 56002 o en el caso colombiano la NTC 8501. Si nos convencemos de que eso es simplemente un paradigma, es simplemente una idea limitante que tenemos todos, probablemente sí lo logremos y otros países lo han logrado porque no lo podemos hacer nosotros en Colombia o en México o en otros países de América Latina. Bueno, ahí el reto es bastante interesante. Digamos que simplemente allí como dato adicional a la persona que preguntó el ejercicio de la interoperabilidad, el Departamento del Valle del Cauca lidera una iniciativa que es un proyecto que se está finalizando para darle cumplimiento específicamente a esa ley y estarían interoperando, creo que es alrededor de 16 instituciones. Y el departamento de Risaralda es un proyecto que lleva un par de años y ese proyecto creo que finaliza este año, o sea que a final de este año tendríamos en teoría 2 departamentos interoperando. Simplemente como para complementar allí ese tema. Bueno, Nicolás, digamos que aquí también tratando de sintetizar, digamos que otras preguntas que están allí en el chat. Veo pues que hay como mucha relación pues como el deseo de implementarlo y entonces pues digamos que más o menos tratando de sintetizarlo en una pregunta es como cuáles son los mayores obstáculos digamos que pueden existir en este ejercicio, digamos que ahí ya mencionaste algunos, pero digamos que cuáles podrían ser los mayores obstáculos y quién debería ser como digamos que según tu opinión que debería jalonar esto. Debería ser a través de la oferta de proveedores, debería ser porque los clientes lo empiezan a demandar, debería ser el Estado a través de legislación, no sé, el gobierno mismo, son las instituciones en un entorno competitivo quienes deben empezar a mostrar su diferenciación. O tiene que ser que llegue otra pandemia, pues, o sea, no sé, como ¿o por dónde estaría o crees que debe ser el jalonador principal? O todas las anteriores. Bueno, mira, para mí este es un tema de todos. Y tristemente, no, bueno, no sé si tristemente, no sé si eso es afortunado o desafortunado, pero yo pienso que los momentos de crisis nos impulsan a los cambios. Y la pandemia por COVID-19 nos ha impulsado a los cambios. Ha habido, digamos, transformaciones importantes en todos los sectores. El sector salud, digamos, ha tenido cambios importantes también. Hoy en día te hacen una teleconsulta, te hacen una videollamada para evaluar tu estado de salud, te pueden monitorear remotamente, etcétera. Cosas que venían muy en teoría han empezado a surgir a través de la crisis. La pregunta que yo me hago es ¿por qué no lo hacemos espontáneamente? ¿Por qué tenemos que esperar una crisis para cambiar las cosas? A la pregunta de entonces, ¿quién debería jalonar esto? Yo creo que todos. Pero en mi opinión personal, esto debería ser jalonado por los empresarios. Porque cada empresario tiene que mirar su modelo de negocio. Cada empresario tiene que mirar cómo se va a diferenciar. Cómo pasar de la innovación, de la estrategia convencional, retrospectiva,
a una estrategia, a un direccionamiento estratégico más prospectivo y más allá una innovación estratégica que tú y yo lo hablamos en algún momento en otro conversatorio muy interesante. Entonces, cuando yo empiezo como empresario, como inversor o como dueño de una organización, como CEO de una organización, me comporto como ese catalizador genio que está leyendo el mercado y todas las cosas que están puestas sobre la mesa en ese entorno buca que estamos viviendo. Yo digo, yo tengo que dar mi grano de mostaza, mi grano de arena para construir esto. El gobierno tiene que flexibilizar y tiene que sacar normativas que realmente incentiven la inversión en innovación y la inversión en modelos de negocio que sean eficientes, que sean rentables y que sean exitosos en los países de América Latina. Y hay obstáculos, la corrupción es un obstáculo, el individualismo es un obstáculo, los intereses creados son un obstáculo, pero son una realidad en los países de América Latina. Colombia no es la excepción a eso. Me imagino que México y otros países también lo son. Eso es un obstáculo impresionante para desarrollar estos modelos. Obviamente, ¿quién más tiene que la misma sociedad? En los modelos de economía colaborativa que tanto me referí en la presentación, Alejandro, los pacientes tienen y deben y pueden, y tienen todo el derecho a ser partícipes de sus propios modelos de atención y proponer desde su conocimiento y su experiencia personal cómo debería ser la atención en salud. No un mago sentado en un escritorio de una institución imaginándose cómo debería ser. Oiga, llame al que realmente lo está viendo en carne propia y dígame, ¿usted qué piensa cómo debería ser? Eso es economía colaborativa pura. Entonces, a esa persona de la sociedad común, que tiene alguna condición médica, también se le puede dar cabida para que proponga modelos de innovación importantes. De hecho, de los ejemplos que yo tengo aquí, algunos de los que te nombré, esos innovadores, esos creadores de esas aplicaciones o de esas iniciativas, fueron personas o son personas que tienen o la discapacidad, o son diabéticos, o son hipertensos, o son sordomudos, y esos mismos crearon. No lo hizo una institución de salud, no lo hizo el gobierno de ese país. Estoy hablando de Brasil, estoy hablando de México, estoy hablando de Argentina, de Colombia, Ecuador. Países muy cercanos a nuestro corazón. Entonces, yo te diría, Alejandro, que eso es una cosa de todos. Es un interés de todos y de todos lo tenemos que hacer. Pero tenemos que estar enfocados en lo fundamental. Y lo fundamental es realmente es cómo creamos valor a través de lo que hacemos. Y si tú me preguntas a mí, ¿qué tendríamos que hacer para crear un modelo de negocio innovador y realmente rentable y productivo? Crear mucho valor. No fijarnos en el precio. En los sectores de salud estamos perdiendo los papeles hace rato porque seguimos compitiendo por costos. Seguimos dando unas tarifas ridículas y unas tarifas de honorarios ridículas en el sector salud, porque estamos muy desenfocados, porque nosotros deberíamos estar enfocados en desempeño y en creación de valor. Y todos ganaríamos, ganaría el paciente, ganaría el profesional de la salud, ganaría la institución, ganarían los gobiernos y ganarían los países. Y si ganan los países, gana la región, gana América Latina con eso. Ese es, no sé si te contesté la pregunta suficientemente, Alejandro, o la forma que la hice. No, yo creo que allí hay suficiente tela para cortar, pero mientras contestabas, digamos que hiciste un énfasis fuerte en la economía colaborativa. Y una de las preguntas que tenemos aquí en el chat, justamente quería que ampliaras un poco el tema de economía colaborativa. ¿A qué se refiere? Es como más exacto sobre qué es economía colaborativa. Vale. Los modelos de economía colaborativa, primero que todo, son modelos de innovación y que están centrados en la manera de comunicar y de compartir y de transferir información y conocimiento frente a una temática específica. Por ejemplo, hay modelos muy conocidos, por ejemplo, de la Clínica Mayo en los Estados Unidos, como existen modelos de economía colaborativa en salud para pacientes con cáncer, pacientes con hipertensión arterial y pacientes con diabetes. Entonces, esos pacientes tienen la posibilidad, a través de una plataforma tecnológica, compartir información, recibir conocimiento y crear, digamos, modelos interesantes o propuestas de modelos interesantes para las entidades de salud, tanto de aseguramiento como de prestación. En otros, para que me entiendan un poco más lo que es un modelo de economía colaborativa, el famoso y tan comentado y criticado Uber es un modelo de economía colaborativa. El Airbnb es un modelo de economía colaborativa para, digamos, el turismo
hoteles y demás. Y existen, digamos, modelos muy interesantes. De los que tengo yo aquí te voy a decir cuál es el modelo de economía colaborativa. Por ejemplo, Unidos Somos Más de México es un modelo de economía colaborativa para pacientes discapacitados. ¿Quién creó eso? Pues una persona que tenía una discapacidad. Yo creo que eso es un valor impresionante en lo que estamos diciendo. No lo crearon las entidades de salud ni el gobierno mexicano. Lo creó una persona, no recuerdo el nombre en este momento de ella, es una mujer, pero me pareció una cosa absolutamente impresionante. Eh, eh, el BikerMed de Uruguay también es un modelo donde se comparte información para enfermedades crónicas, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con cáncer, pacientes con SIDA, etcétera, que son modelos de economía colaborativa, Alejandro. Entonces, digamos que esos modelos de economía colaborativa donde el paciente tiene la posibilidad de proponer, pero también de recibir, levanta la voz, levanta la mano y dice yo estoy aquí presente, que no sucede en los modelos convencionales, es una verdadera innovación que va a tomar más fuerza de aquí en adelante. Completamente de acuerdo. Yo creo que ahí, sobre el tema de economía colaborativa, digamos que hay mucha tela por cortar, pero creo que queda bastante claro el ejercicio. Allí la voy a atar porque digamos que la economía colaborativa, digamos que está muy conectada a la tecnología y hay una pregunta que plantea que cómo la implementación de los modelos se pueden apoyar de la tecnología para abrirse paso en estos temas de innovación en salud. Pues de muchas maneras. Lo primero, la manera como nos comunicamos. ¿Por qué nace la tecnología, digamos, los modelos de innovación tecnológica en el sector salud? En América Latina específicamente por las dificultades de algunas regiones apartadas, la geografía, de los temas climáticos, digamos, que de alguna manera nos llevan a crear mecanismos de accesibilidad que faciliten el que el paciente reciba información y tratamientos o seguimientos, digamos, mucho más fáciles. Entonces, el telehealth, o la telemedicina, la telesalud, el monitoreo remoto, a través, digamos, de monitores remotos. Los wearables son, digamos, esos dispositivos que se usan o pueden ser dispositivos implantables para tener, digamos, cierta información que me permita monitorear los signos vitales del paciente. Apple, por ejemplo, en su reloj que tiene esta compañía, es un wearable importante, Samsung también lo tiene y otros lo tienen. Entonces, cuando yo me pongo mi reloj, este reloj me permite medir mi frecuencia cardíaca, mi frecuencia respiratoria, la presión arterial, etcétera, y puede predecir en algún momento si yo estoy, digamos, en una condición de riesgo. Y un elemento muy importante, Alejandro, en la pregunta que me estás haciendo es el análisis predictivo. Es decir, cómo los Big Data, hoy en día, toda esa recopilación de información dura, me permite hacer predicciones sobre condiciones de salud. Esa interoperatividad que se genera a través del intercambio de información nace precisamente de ese Big Data. Pero ¿para qué me sirve el Big Data? El Big Data me sirve para hacer análisis predictivo. ¿Cómo puedo predecir una condición de salud en un servicio de urgencias de un paciente que llega con ciertas condiciones, que un paciente que tiene ciertos factores de riesgo específicos y que con esos factores de riesgo yo puedo predecir si el paciente puede tener un infarto de miocardio, puede tener una crisis hipertensiva o puede hacer un coma diabético en cualquier momento, tiene un riesgo importante de. Entonces, digamos que ese tema del análisis predictivo del Big Data y demás es importante. Y finalmente, la Internet de las cosas. El IoT es tal vez una de las revoluciones más importantes a nivel tecnológico en innovación, totalmente aplicable a salud. Entonces, ¿cómo yo a través de todos los dispositivos que tengo disponibles, que están conectados a través de la Internet, puedo tener información de mis pacientes? Puedo tener información de la historia clínica, puedo tener información de los antecedentes personales, de los antecedentes familiares, no importa dónde esté el paciente. Entonces, volvemos nuevamente al tema de la interoperatividad. Entonces, el Internet de las cosas aplicado al sector salud me permite realmente predecir los momentos más críticos que puede vivir una persona, que puede incluso colapsar o incluso morir y prevenir esa muerte. Ahí estoy haciendo predicción. Mira que no estoy siquiera haciendo un tema netamente descriptivo o retrospectivo. Me estoy adelantando N jugadas antes de que el paciente tenga
una manifestación coronaria, un infarto agudo miocardio, una angina de pecho y demás. Eso para decirlo. Y finalmente, ya para terminar esta pregunta, que esto nos daría para otro conversatorio, es cómo tenemos que replantear la tecnología estratégica. O sea, tecnología en el concepto de lo que es igual a conocimiento. Tecnología igual a conocimiento. Cómo yo tengo que, eso que yo dije que es el paradigma competitivo. Hoy en día, si yo no conozco mi modelo de negocio y cómo monetizo mis productos y servicios, cómo mido la percepción de valor y de satisfacción de mi cliente, cómo gestiono adecuadamente las cadenas de valor y cómo rentabilizo para mis partes interesadas todo y estructuro eso como dentro de un modelo que se llama así, paradigma competitivo, que es un modelo de innovación estratégica fundamental. Si no hago eso, muy probablemente seguiré haciendo los mismos DOFA, los mismos Pestal y otros modelos muy convencionales que son útiles, yo no voy a decir que no lo son, pero en el contexto de un entorno VUCA, Alejandro, eso ya va a empezar probablemente a perder fuerza. Bueno, no, definitivamente es un tema supremamente amplio. Es un tema en el cual pues hay mucho por tocar. Digamos que nosotros desde el punto de vista de la tecnología tendríamos bastantes cosas por contar, debido a que allí todo lo que se denominan nuevas tecnologías, tecnologías 4.0, que rondan todo el ejercicio de las TICs, pues hay mucho por contar realmente y hay muchas posibilidades. Allí hay un par de preguntas más relacionadas con la tecnología, pero creo que ya estamos un poco cortos de tiempo. Eh, pero básicamente lo que mencionan es, digamos, como las dificultades de las instituciones de salud asociadas a la capacidad económica que tienen, eh, para realmente dar estos pasos hacia la implementación de tecnologías que les permitan, digamos, como trabajar en temas asociados a la innovación. Entonces, pues digamos que obviamente es un entorno buca, o sea, digamos que es supremamente complejo, y pues digamos que allí en una intervención corta, Nicolás, digamos como qué recomendación podría hacer, para poder, dentro del entorno latinoamericano, organizaciones con dificultades económicas y de otros lados, cómo poder romper ese círculo o que más bien parece pues como estar atrapados en una bucla. Listo, mira, lo primero, rompamos los paradigmas y abramos la mente. ¿Cuál es el primer paradigma? ¿Cuál es la primera idea limitante? La innovación es costosa. La innovación no es costosa. Depende de la innovación que se quiera hacer. Pero la innovación que necesitamos en el sector salud no es costosa, en mi opinión. Dos, la innovación no es igual a herramienta tecnológica sofisticada. El gran aparato computarizado, robotizado, claro, eso hace parte de la línea de innovación, pero no es realmente el principio de las cosas. Tres, replanteemos nuestra manera de pensar estratégica y de negocio. Hoy en día, el design thinking es una metodología absolutamente fundamental, y hay rutas. La que yo les mostré inicialmente, la ISO 56002 de 2019, es una ruta muy chévere, muy fácil realmente de implementar. Lo que pasa es que hay que tener una cultura organizacional que nos permita hacerlo. Y centrémonos en cómo realmente agregamos valor. Con esas 4 o 5 cosas que acabo de decir, Alejandro, ese es el principio del inicio de todas las cosas. Pero claro, si yo voy a pensar que tengo que comprar la máquina sofisticada, que me vale no sé cuántos miles de dólares, que eso implica para nosotros una cantidad de gente y una cantidad nos morimos con eso, o sea, nunca vamos a salir de allí. Yo creo que aquí hay de lo simple y lo fundamental, ir creando, ir convenciéndonos de que sí podemos hacerlo, sobre todo en estos países de América Latina, donde tenemos unos desafíos económicos y políticos muy importantes, pero yo tengo los 14 ejemplos, los tengo aquí listados, de cosas que sí se pueden hacer, algunas de ellas ya se los nombré, y es eso, Alejandro, para mí es simplemente eso. Ok, súper. No, yo ahí lo único que podría, digamos que allí como un granito de arena, para ese ejercicio de esa dificultad, yo creo que hay que ampliar un poco como la óptica, y pensar en alternativas, porque sin lugar a dudas el entorno es bastante complejo.
pero pensar en conceptos que mencionabas en tu charla como la co-creación, la cooperación, donde sea posible entre los diferentes actores trabajar cada uno aportando lo poco o mucho que tenga en pro de sacar una solución que pueda como tal beneficiarlos a todos. Creería que cosas de ese estilo son las que necesitamos para poder realmente entre todos poder empujar. Un último comentario en esa parte, Alejandro, así muy cortico. Modelos de pago. En Colombia existen una nueva corriente de los modelos de pago, que ya no solamente la capitalización tradicional, ya no son los modelos retrospectivos que teníamos o que seguimos teniendo, el pago por servicios y demás. Hoy en día el pago global prospectivo, la capitalización ajustada a condiciones y condiciones específicas debe ser un modelo bien entendido. En mi opinión, no ha sido bien entendido ni por los aseguradores ni por los prestadores, pero en sí es una gran innovación de cómo podemos gestionar los modelos de pago para hacer contrataciones entre el sector asegurador y el sector prestador. Y es una innovación. Nosotros no lo habíamos entendido como innovación, pero realmente lo es. ¿Vale? Ok, perfecto. Bueno, Nicolás, definitivamente, pues allí se quedaron algunas preguntas en el tintero, pues, pero realmente el tiempo nos apremia. Así es. Definitivamente creo que es muy importante cómo ver los sistemas de gestión, cómo evolucionan desde lo que hace algún tiempo denominábamos la mejora continua, digamos, a trabajar sobre sistemas de gestión de la innovación. Eh, que de todos modos allá hay unas líneas conectoras, porque finalmente un ejercicio de mejora continua, de todos modos, se parece mucho a los modelos de innovación incremental. Es decir, que de alguna manera hay alguna conexión que nos podría ir llevando a trabajar hacia ese ejercicio. Eh, Ahorita vamos entonces a continuar con el sorteo. Después de pues, esta charla tan interesante que insistiré, a una segunda parte. Eh, Allí les Sí. dejo a todos los asistentes la duda. Si quieren una segunda parte, nos pueden escribir y pues si tenemos un volumen importante de comentarios, seguramente podríamos trabajarlo. En este momento, nuestra líder de comunicaciones, Caterine, nos ayudará en la proyección de una pantalla, una aplicación online en la cual haremos el sorteo de los asistentes para que puedan disfrutar como tal de la sesión de coaching que Nicolás impartirá. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por seguir conectados. Aquí pueden ver la lista de todos los presentes en este momento, así que vamos a proceder con esta aplicación App Sorteos a hacer el sorteo automático de esta sesión. Muy bien, ¿quién es el afortunado ganador? Bueno, Lidia Carvajal, por favor, nos confirmas en el chat que estás aquí conectada. Si no está Lidia, sería Alejandro Galeano. Felicitaciones a Lidia, la ganadora. Pronto nos pondremos en contacto contigo para hacer efectivo este premio. Bueno, muchas felicitaciones, Lidia, por este gran premio. Y pues bueno, ya será en otro momento que continuaremos en el ejercicio. Muchas gracias a todos por participar, muchas gracias por estar atentos, muchas gracias por inscribirse. Saben que estamos para ustedes. Nicolás, muchas gracias a ti por todo este importante despliegue de conocimiento. Esperamos volvernos a ver pronto con con toda la audiencia. Bienvenidos a nuevas charlas. Si tienen alguna sugerencia sobre la siguiente sesión de Hablemos de Mejora y Gestión, será bienvenida. Y pues Nicolás, siempre estarás bienvenido en este espacio. Muchas gracias a todos. Y pues bueno, vamos todos con bien. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao.